detección temprana y apoyo en trastornos mentales. Este es un tema que en lo personal me agrada mucho porque creo que es algo que tenemos que tener todos conscientes, que no es algo muy sencillo de llevar, sino que tenemos que tener conciencia y bastante preparación también porque es algo de la vida cotidiana. El trastorno mental es muy común, es muy cotidiano y debemos de estar preparados siempre, sobre todo como familia, si es que tenemos algún caso, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos datos estadísticos que nos pueden ayudar a centrarnos un poco. Miren, según el Ministerio de Salud, ¿no? El MINSA, aproximadamente el 20% de la población peruana sufre de algún tipo de trastorno mental. Este punto es importantísimo. Em, Tengamos en cuenta que no todo es reportado, ¿no? No todo es reportado y que siempre va a haber un margen, ya que no ha sido reportado, por lo tanto, si nos dicen que aproximadamente es el 20%, quiere decir que hay un porcentaje mayor que no está documentado todavía, ¿no? En esta encuesta nacional de salud mental realizada en Lima en el 2021, reveló que el 29% de los limeños ha sufrido algún trastorno mental a lo largo de su vida. La misma encuesta encontró que el 7.9% de la población ha experimentado depresión mayor en algún momento de su vida, que es un número también considerable. Los trastornos de ansiedad afectaron al 13.5% de los habitantes de Lima Metropolitana. Y la tasa de suicidios en el Perú ha mostrado un aumento en los últimos años. Según datos del INEI, en 2019 se registraron 733 casos de suicidio. Viendo datos un poco más cercanos, vamos a ver en la siguiente lámina también entre el 2017 y 2021 cuál ha sido según el CINEI los datos. Hay que considerar que hay 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo, una persona cada 4 segundos. Por cada persona que se suicida hay aproximadamente 20 personas que lo intentan. Esta es la segunda causa de muerte en personas entre los 15 y 29 años. Es un número muy alto. El 75% de todos los suicidios se da en países en vías de desarrollo, falta de un sistema social de salud que pueda ayudar y proteger a estas personas. En el caso del suicidio también hay que considerar que hay una mayor cantidad en hombres que en mujeres. De acuerdo al SINADEF, perdón, se me fue. De acuerdo al SINADEF, entre 2017 y 2021, estos son los datos de suicidios en el Perú. Considerablemente hay una diferencia entre el uso del arma que se ha utilizado y también hay una mayor cantidad de hombres que mujeres. Según la Organización Panamericana de la Salud, la OPS y el MINSA, en el año 2018 destacó que cada uno de 4 adolescentes en Perú ha tenido síntomas de trastornos mentales, como depresión o ansiedad. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, ¿no? También según UNICEF de 2021, la prevalencia de síntomas de depresión y ansiedad ha aumentado significativamente entre los adolescentes y jóvenes durante la pandemia. Consideremos que no necesariamente, aunque tengamos 225 establecimientos de salud mental comunitaria en el país, esos van a dar abasto para todos los casos. Entonces creo que era importante que veamos un poco de estadística, ¿ya? Para ver la importancia real de lo que es los trastornos mentales. Y además hay uno de los trastornos mentales que nos puede orillar al suicidio, que es lo más grave que hay en este momento. Para hablar de trastornos mentales, de todas maneras, como siempre, nos tenemos que situar, ¿no? Nos tenemos que situar en una definición. Y acuérdense que siempre de las definiciones tenemos que ceñirnos a lo que nos da el DSM-5 o la Organización Mundial de la Salud. En este caso, estamos utilizando el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, de versión 5, el DSM. ¿Y qué son los trastornos? Realmente son enfermedades o trastornos, son afecciones, ¿no? Afecciones que impactan en el pensamiento, en los sentimientos, en el estado de ánimo, en el comportamiento. Y hay que algo muy importante. Un trastorno puede ser realmente crónico o puede ser también situacional. En algún momento puede pasar y no necesariamente después puede volver a suceder. Los trastornos más comunes, tenemos trastornos de personalidad, de los cuales vamos a hablar un poco también, y
y más que nada en el tema de la prevención por el tipo de prevalencia del trastorno de personalidad. El trastorno limítrofe, el TLP, es el que estadísticamente vemos con mayor cantidad y quizás es el más difícil de diagnosticar, por lo tanto vamos a ver cómo podemos estar alertas. Tenemos los trastornos psicóticos, donde sí vamos a ver trastornos tipo esquizofrenia, por ejemplo, trastornos relacionados, trastornos bipolares o relacionados, ¿no? Los trastornos depresivos que pueden haber, hay trastornos específicos de ansiedad y también hay trastornos específicos alimenticios. Ahora, eso no quiere decir que los trastornos puedan aparecer solamente uno, sino que hay muchos que pueden estar encadenados, ¿no? Pueden estar entrelazados. Solamente para situarnos, creo que el trastorno limítrofe de la personalidad, como les estaba diciendo, el TLP es uno de los que es más difícil de diagnosticar y creo que es uno de los que más hay en la actualidad, ¿no? Hay inestabilidad de las relaciones interpersonales, hay una impulsividad constante, hay dificultad en la autoimagen, en los afectos, ¿no? Y sí es importante que lo tengamos en cuenta. Hay otro trastorno que tiene que ver con el obsesivo compulsivo, que es simplemente una excesiva preocupación por la perfección, ¿no? O por tener con sus conductas repetitivas. Eso es en sencillo. En sencillo porque en realidad cada uno es más complejo, ¿no? Pero hablando en sencillo puede pasar. Esto se puede ver en la adolescencia, igual que el TLP, o se puede ver en la adultez, pero normalmente se pueden ver rasgos ya en la pubertad o en la adolescencia. El trastorno histriónico, ¿no? Emotividad excesiva, búsqueda de atención, el trastorno paranoide, demasiada desconfianza, mucha suspicacia, piensan que siempre están contra ellos, pero hay que diferenciar de los trastornos de personalidad que puedan ver con los rasgos que podrían haber también en la psicosis, ¿no? De todas maneras, tenemos que ver rápidamente también la depresión, que es uno de los problemas más grandes que tenemos en la actualidad. Tenemos depresión mayor, que es esa depresión que requiere tratamiento inmediato, ¿ya? Que no es algo temporal, que es algo que realmente va a permanecer, que afecta nuestro día a día, que es constante y que definitivamente necesita tener un diagnóstico rápido y tener tratamiento psiquiátrico porque tienen que tener medicación, ¿ya? Esto es importantísimo. Y recuerden que solamente los psiquiatras son los que pueden medicar en este campo, no los psicólogos, ¿no? Nosotros hacemos terapia, pero no medicamos. También está el trastorno depresivo persistente o es el antes llamado distimia, ¿no? Que es una forma de depresión continua, de largo plazo también, es crónica, pero tiene diferentes rasgos que la depresión mayor, ¿no? La depresión mayor puede ser mucho más intensa, puede tener bajones mucho más intensos. Y ahora sí, creo que de todas maneras teníamos que situarnos un poco. Ya en otras ocasiones hemos hablado, hemos tenido otras charlas de lo que son los trastornos mentales, entonces hemos ahondado un poco más. Vamos a las señales de alerta, que es lo que nos interesa en este momento y qué puede hacer la familia cuando existen trastornos mentales. Señales de alerta. Hay 4 señales principales que tenemos que tener en cuenta. La primera, cambios en el estado de ánimo. ¿Qué es lo que ocurre si de pronto estamos acostumbrados a, ojo, paréntesis, todas las personas cambiamos de estados de ánimo dependiendo de las situaciones, ¿no? Pasa algo que puede ser muy intenso para nosotros, como por ejemplo el fallecimiento de un familiar, no sé, el perder un trabajo, cosas que son muy intensas que definitivamente van a cambiar el estado de ánimo que tenemos, obviamente, y que inclusive nos van a llevar a la tristeza. Pero estos son cambios de ánimo que estados de ánimo que obviamente están justificados. Igual pasa, ¿no? Tenemos un cumpleaños, estamos relativamente tranquilos, normales, y de pronto nos hicieron una sorpresa. Nos va a dar felicidad, vamos a cambiar. Por favor, no se confunda de que siempre tenemos que ser como muy estables, ¿no? Siempre cambiamos de estado de ánimo dependiendo de las situaciones. A lo que se viene con esto del cambio del estado de ánimo es definitivamente cuando no hay una justificación, por así decirlo, ¿no? Los cambios de ánimo de la persona son muy frecuentes, extremadamente frecuentes, y eso no era lo normal. Y suele pasar, a veces se puede confundir con, por ejemplo, cuando todavía son muy jóvenes con la pubertad o la adolescencia, ¿no?
o dicen, ay, es adolescente. Bueno, pues acordémonos que antes era así, que son difíciles, o que empiezan las hormonas a dar vueltas. Sí, de hecho, es una etapa en que hay cambios. Pero también tenemos que estar un poco alertas de cuáles son esos cambios que están sucediendo. Igual pasa en personas jóvenes, ¿no? En personas jóvenes, en personas adultas, cuáles si hay estados de ánimo muy cambiantes. Otros temas, cambios en el comportamiento. Una cosa es el estado de ánimo y otra cosa es el comportamiento. De pronto una persona no se desea, por ejemplo, un cambio en el comportamiento, no solamente en el estado de ánimo que puede ser más, presentar más tristeza, por ejemplo, ¿no? Sino quizás no se levanta de la cama, no quiere levantarse en ningún momento, empieza a no querer bañarse diariamente, ¿no? No querer salir en ningún momento, no querer hacer nada de lo que hacía antes. Esos son cambios de comportamiento y que nos pueden estar dando un signo de depresión. O quizás hay cambios, de pronto se vuelven mucho más intrépidos, pueden ser mucho más arriesgados, ¿no? Están mucho más en contacto con cosas peligrosas, por así decirlo. Eso también puede ser una alerta porque puede ser un rasgo de hipomanía o de manía en determinado momento. ¿Qué cambios están sucediendo? ¿Discuto más? ¿No? ¿Qué es lo que me está pasando en este momento? Esos tenemos que estar alertas. Alteraciones en el sueño, en el apetito. Quiero dormir todo el día cuando nunca lo hacía o no duermo nada. Tengamos en cuenta realmente que el sueño es muy importante y definitivamente si no dormimos es que algo nos está sucediendo. Las personas a medida que vamos creciendo, dormimos menos, por así decirlo, ¿no? Porque no vamos a comparar con un bebé, que un bebé va a dormir 20 o 22 horas, un recién nacido va durmiendo menos cada vez hasta que nos hacemos adultos y lo que tenemos que dormir es entre 6 y 8 horas, ¿no? Muy pocos casos son personas que conozco, inclusive que me dicen, bueno, no puedo dormir de 4 o 5 horas, pero las duermen de corrido y son muy, muy pocos casos. En realidad, y las personas necesitamos dormir de 6 a 8 horas. ¿Qué pasa con esa persona que no duerme? Que no duerme un día, no duerme 2 días y está muy activa. Eso es una alteración realmente del sueño que tendríamos que tener en cuenta. Algo está sucediendo. Alteraciones del apetito. No como nada o como en demasía, ¿no? Comienzo a comer y comer y comer y nunca me sacío. O vienen los famosos atracones, ¿no? Se les dice atracones porque comen, 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 comen en cantidad industrial. Y en algunos casos puede inducirse al vómito si es que hay un tema específico de trastorno del apetito o no. No siempre sucede esto, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, muy importante. ¿Está durmiendo bien? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está el apetito? Y si estos señales de alerta están siendo combinadas. ¿M? Otro de los puntos importantes, dificultades en la concentración. No nos estamos concentrando tal vez de forma adecuada, no lo estamos haciendo eh, de forma fácil, rápida, pasamos de un tema a otro con mucha facilidad y entiéndase esto cuando no ha sucedido antes, ¿no? Tengamos en cuenta, como les digo, que siempre vamos a tener estados de ánimo cambiantes porque obviamente nos van a suceder diferentes cosas o vamos a cambiar nuestro comportamiento de acuerdo a donde estemos también, ¿no? Pero estoy hablando de lo que sale fuera de la común, ¿no? Trastorno de ánimo, de comportamiento, alteración del sueño, apetito, dificultad de concentración, es fuera de lo común, que es lo que está saliendo de la norma. En lo personal, yo creo que una de las cosas que más se tiene que tener en cuenta es cambios en el sueño, cambios en los alimentos y definitivamente cambios también de estado de ánimo, ¿no? Esas son las cosas que para mí, en realidad, muy personal, son como que más alertas en personas, estar más alertas, perdón, personas que no estamos dentro, no están dentro del rubro de la salud mental, ¿no? Estamos hablando de familiares, etcétera, que podemos tener estas alertas. Entonces, tengamos en cuenta también que hay ciertas cosas que nos van a orillar en realidad a tener un trastorno mental o no. Existen factores distintos, ¿no? Los tres grandes factores son el biológico, los ambientales y los de estrés o traumas. Biológicos porque, claro, hay una parte que puede ser genética, ¿no? Hay un porcentaje de probabilidad que podamos heredar,
o mejor dicho, que seamos más proclives. Eso no quiere decir que el 100% de las personas que, por ejemplo, tienen una madre o padre con, por ejemplo, una enfermedad mental dentro de la psicosis, como una esquizofrenia tal vez o algún tipo de psicosis, va a heredarlo al 100%. No dice que es una consecuencia, hay una probabilidad. Y las probabilidades pueden ser mayores dependiendo de em, muchos otros aspectos, ¿no? En que no es el tema de la charla, pero que veamos que sí hay una probabilidad, que sí puede haber por ahí. Aunque la vez pasada estaba leyendo, bueno, ya no tan vez pasada, ya unos buenos años, creo, porque el tiempo vuela, de unos estudios de niños que habían nacido de padres con enfermedades mentales, adoptados en familias que se habían preparado durante 4 o 5 años, no recuerdo bien, psicológicamente para ser padres adoptivos y que estos niños, porque era un estudio longitudinal, en la actualidad no habían presentado ningún tipo de enfermedad mental, ¿no? Entonces me pareció súper interesante compartirlo porque nos muestra que puede haber una probabilidad, pero no es el 100%, porque también hay otros factores como los ambientales, ¿no? ¿Dónde me estoy desarrollando? ¿Qué es lo que me está sucediendo? ¿Con quién me desarrollo? ¿Qué cosas están pasando en mi comunidad? ¿Qué cosas están pasando en la sociedad en la que estoy viviendo? El otro factor, que cualquier tipo de trauma o estrés, ¿no? Estas cosas también son importantes. Si pensamos en ambientales, pensamos también, por ejemplo, a veces en relaciones familiares. A veces las familias no son necesariamente muy funcionales, ¿no? Hay una disfunción y eso puede también impactar. Puede haber mucho estrés en el crecimiento o traumas infantiles en la adolescencia que nos pueden desencadenar, o también en la juventud, ¿no? Que pueden desencadenar un trastorno. El desapego, el no sentirse valorado, el no sentirse confirmado como persona, el no sentir que vales algo desde que eres pequeño, también nos puede generar una dificultad muy grande cuando crecemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿No? Ya tenemos las alertas, esas 4 alertas que son importantísimas. Sabemos que si tenemos alguno de esos factores o hemos reconocido alguno de esos factores que pueden ser también desencadenantes, tenemos que ver qué tenemos que hacer. Hay apoyo y tratamiento que se tiene que dar de diferentes formas, ¿no? Hay opciones de tratamiento cuando ya se ha diagnosticado o cuando se quiere prevenir en realidad o no se tiene realmente una seguridad. Definitivamente tenemos que ir a consulta, tenemos que ir a diagnóstico, ¿no? Y existe la terapia psicológica, la terapia psiquiátrica, que es farmacológica también, y algunos tratamientos complementarios que se pueden seguir de acuerdo al trastorno que se pueda tener, ¿no? Creo que ahí medicación no solamente está bien, creo que ha debido ser complementada con psiquiatría, ¿no? Porque en realidad es cierto. Es más, en la actualidad también ha salido una norma que son los psiquiatras los que tienen que diagnosticar, pero obviamente el psicólogo se puede dar cuenta y derivar a psiquiatría, ¿no? Para un diagnóstico, tener terapia farmacológica, dependiendo del trastorno que se tenga. No todos los trastornos van a necesitar terapia farmacológica o la misma, o es tan amplio que eso sería para hablar horas del tema y es muy interesante en realidad. Pero no todos es lo mismo. El psiquiatra tiene que ver qué es lo que se necesita. Tiene que haber una terapia psicológica también, ¿ya? Para que pueda ayudar no solamente al paciente, sino también ayudar a la familia, ¿no? A las personas que están a su alrededor. Aquí me adelanto alguna pregunta que pueda haber, porque siempre me preguntan y me dicen, tengo que ir al psiquiatra y tengo que ir al psicólogo. Lo que tiene que tener la persona que necesita un tratamiento es todo un proceso terapéutico, que quiere decir terapia psicológica y también medicación. Pero en la actualidad, yo misma conozco a excelentes psiquiatras que son terapeutas, que tienen una corriente específica y llevan todo el tratamiento. Otros psiquiatras trabajan a la mano con el psicólogo. Ellos los ven cada cierto tiempo y toda la terapia la lleva más que nada el psicólogo. Depende cómo se trabaje, ¿ya? Pero ambos son los que están facultados para trabajar en conjunto. Dependiendo del trastorno, también pueden haber tratamientos complementarios, ¿no? Que los van a ayudar, ¿no? ¿Qué tratamientos complementarios pueden ser?
pues desde la meditación, el yoga, etcétera, que puedan ayudarlos, ¿no? Todo depende de cuál es el tipo de trastorno que pueda haber. En el tema del apoyo, las familias, las personas y también el paciente, porque lo que ocurre con el paciente que tiene algún trastorno es que cuando se siente bien, lo que yo he podido ver es que muchas veces deja su medicación, ¿ya? Y no necesariamente eso es lo que va a ser bueno para ellos, ¿no? Dependiendo del trastorno, hay algunos que siempre van a tener una medicación. Estamos hablando, por ejemplo, de la bipolaridad o de la unipolaridad, de depresión que puede desencadenar en depresión mayor, debería de tener una medicación constante. Cuando el paciente tiene una conciencia total de que eso es lo que lo está haciendo estar equilibrado, pues entonces puede prevenir, ¿no? Y puede prevenir situaciones de riesgo. Por ejemplo, cuando hay trastornos que tengan que ver con manías, ¿no? Que más que nada va con la bipolaridad, hay muchas conductas de riesgo, a veces se asocian inclusive con alcohol, con consumo de sustancias, etcétera, porque obviamente no hay un límite, ¿no? Pero el paciente ya está, la persona ya está concientizada, ya sabe que tiene que alejarse y que continuar con su medicación, pues puede prevenir situaciones de riesgo, igual que la familia, o sea, tiene que salir de ciertos círculos en los cuales puede ir más proclive, ¿no? Tiene que haber un plan de crisis. ¿Qué pasa en las situaciones de crisis, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder? ¿A quién acudir? ¿Cómo afrontar esa situación? Y definitivamente tiene que haber una red de apoyo, ¿no? En los trastornos mentales, de salud mental, realmente no podemos hablar de la persona de forma individual, sola y que esté sola totalmente. Debe de tener una red de apoyo y la familia también tiene que tener una red de apoyo. Tienen que estar muy entrelazados y saber cómo es que se va a ayudar el uno al otro, ¿no? Porque se necesita de un trabajo conjunto. Y ahora, como les dije, creo que el afronte del TLP, del trastorno limítrofe de personalidad, creo que puede ser ejemplificativo de todo lo que podríamos hacer en realidad cuando tenemos una persona que tiene un trastorno, ¿ya? Nos puede servir bastante. Por eso es que como no podemos hacer algo específico para todos los trastornos que hay, he tratado de centrarme en el TLP porque el TLP en la actualidad se está diagnosticando regularmente, más fácil, creo que ya se tiene más conocimiento. Aparentemente, en sus formas más graves afecta al 2% de la población, es bastante. Y como les digo, como les dije hace un momento, el TLP es uno de los trastornos más difíciles de diagnosticar, en realidad, porque, y es más, algunos psiquiatras tienen una corriente que dice que el TLP no debe ser medicado, ¿no? No tiene que tener medicación y solamente tiene que tener terapia conductual. Otros psiquiatras, otros especialistas, ¿no? Que son los especialistas en estos temas, indican que sí tiene que haber una medicación y también terapia conductual o cualquier tipo de terapia que sea adecuada para el tipo de trastorno o que esté de acuerdo, o sea, o que el paciente también esté cómodo con ese tipo de terapia, ¿no? Entonces hay corrientes que no les podría decir esto tiene que ser, ¿no? Tiene que tener siempre medicación o no la tiene que tener, eso depende de la corriente, pero creo que en realidad lo más importante es que tengamos en cuenta que a veces podemos tener más de un trastorno. Y el TLP, el trastorno limítrofe, que antes se llamaba borderline, en realidad puede establecerse a edades muy tempranas, ya pueden dar signos a edades muy tempranas. ¿Y cómo los podemos ver? Con esos 4 alertas que hemos visto ahí. La mayoría de los casos es en los estados de ánimo y los de comportamiento, ¿ya? Y que tienen emociones extremadamente intensas, muy, muy intensas, ¿no? Todo es extremadamente intenso para ellos, es difícil para la persona y como les digo, suele diagnosticarse en la edad adulta, pero sí hay signos en realidad en la preadolescencia, en la adolescencia, hay signos de que puede estar sucediendo este trastorno, se puede estar instaurando. Em, Tengamos en cuenta que para realmente tener
un diagnóstico de este trastorno, deben de presentarse 5 de estos 9 criterios. Y estos tienen que estar sumamente documentados. Por eso es que no solamente la persona, sino la familia, que es la que más conoce también, tiene que tener citas con el psiquiatra, con el especialista, que pueda determinar si esto realmente se da continuamente o no. ¿Qué puede haber? ¿Cuáles son esos signos? Por ejemplo, de esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. Es cierto, las personas con trastorno de limítrofe tienen mucho temor al desamparo. No, entonces a veces son personas que pueden ser muy intensas, por así decirlo, en sus relaciones afectivas, porque les da, es como que no desean estar solos o tienen mucho temor de sentirse solos. Tengan en cuenta que el TLP normalmente se establece por algún tema de trauma, desapego, ¿no? Cuando se ha sido niño. Ahí empieza. Patrones de relaciones interpersonales inestables e intensas. Esto también va de la mano con lo anterior, ¿no? Relaciones que puedan ser muy intensas con otras personas, esto más en lo afectivo o en la amistad, inclusive. Eres mi amigo, eres mi amiga y solo mío, ¿no? Cosas por el estilo pueden suceder. También puede haber inestabilidad en la autoimagen, ¿no? No sentirse realmente seguros con su imagen. Esto también puede ser un problema. Impulsividad en 2 o más áreas que pueden ser dañinas, autolesivas para ellos, ¿no? Esa impulsividad y no temer hacerse daño. Y al contrario, la autolesión puede ser algo muy común. Ahora, que no solamente se da en el trastorno limítrofe, se da en otros trastornos. Por eso es que les digo que este era el mejor que podríamos conversar hoy día. Em, Actitudes, amenazas de suicidio, ¿no? Eso también se ve cotidianamente. Muchos cambios de estado de ánimo, ¿no? Sensación crónica de vacío. Y esto es muy importante porque en realidad creo que el punto 1, el 2 y el 7, que es la sensación crónica de vacío, es el que hace que a veces las personas con TLP busquen relaciones, sobre todo afectivas, demasiado intensas, o sean ellos muy, muy intensos en sus relaciones y terminen inclusive teniendo estas relaciones con personas que quizás no les hacen absolutamente nada de bien, sino al contrario, les hacen daño, ¿no? Porque ahí está la dificultad. Ira, ¿no? La ira que a veces puede ser demasiado intensa o descontrolada, ¿no? Y a veces, en algunos casos, ideas paranoides, ¿no? Relacionadas más que nada con estrés o con alguna situación que les esté pasando en ese momento. Ahora, creo que lo que podríamos resumir de lo que estamos hablando ahora, de estos síntomas, que sabemos que para que puedan tener un diagnóstico tienen que presentar por lo menos estos cinco de estos 9 criterios consistentes, ¿ya? Creo que en lenguaje muy coloquial, creo que lo que nos podría ser más sencillo de identificar son todas las emociones extremadamente intensas que pueden tener, ¿no? Eso es el TLP en sí. No están determinadas las causas, ¿no? Como hemos visto antes, los factores puede ser una combinación de factores, pero también es cierto que cuando se ha visto en la anamnesis, en la historia de las personas que tienen esta dificultad, este trastorno, es que pueden ser por factores ambientales más que nada, ya traumáticos en su primera infancia, cuando se es muy joven, ¿no? Estilos de apego, crianza que se dan en estas etapas. Eso es lo que más o menos se está viendo. Ahora, como les digo, es difícil de diagnosticar, pero creo que si estamos alertas, vamos a encontrar más de un caso en la actualidad. Ahora, ¿qué hace la familia? ¿No? Porque a veces decimos, sí, tiene el trastorno, pero la familia tiene también que tener una estructura de abordaje. ¿Cómo lo tiene que enfrentar? Estos pasos familiares que vamos a ver acá se pueden dar en realidad en casi todos los trastornos, por eso es que los he elegido. Pero tengan en cuenta que en realidad puede ser que la familia en algún momento, o lo que yo he visto, ¿no? No está en el libro exactamente, pero lo que he visto es que a veces las familias sienten remordimiento
por no haber tenido paciencia, por así decirlo, cuando no sabían el diagnóstico de la persona, ¿no? O pensaban que era el malcriado de la casa o el que no tenía límites, la oveja negra, ¿no? Y después se sienten bastante mal. Pero lo que ocurre es que no necesariamente todas las personas saben que esto puede suceder, ¿ya? Y una vez ya diagnosticados, las familias tienen que tener control y tienen que tener apoyo en realidad también, ¿ya? Por eso es muy importante la terapia sistémica en realidad, que es familiar, que agarra al grupo familiar, porque no solamente es el paciente, es el entorno, su entorno el que necesita apoyo. Uno de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta como familia al abordar es que hay que ser pacientes y cuidadosos con las metas, ponerse metas, ser muy pacientes, ser cuidadosos, pero no quiere decir que seamos permisivos, ¿no? Porque cambiar no es fácil. Cambiar las dinámicas en las cuales nosotros nos hemos relacionado no es fácil, ¿no? Entonces, tenemos que ser pacientes, cuidadosos y tratar de tener alguna orientación que nos ayude. Hay centros del Estado, hay centros privados, hay independientes. En realidad, creo que nos faltan mucho todavía profesionales en salud mental para lo que hay, pero sí podemos acceder o luchar por acceder de alguna forma. Em, Trabajar mucho la paciencia y el cuidado, ¿no? Em, Lo otro es tener las expectativas. Tenemos que ser muy realistas, pisar tierra con qué es lo que nosotros necesitamos o que el paciente necesita y que nosotros necesitamos para ayudarlo. ¿Qué es lo que queremos? Y más que nada, ¿qué es lo que debería de ser, ya? Como paso siguiente, pero ser realistas, ¿no? No decir, bueno, ya, estás con este tema, ya estás en terapia, tienes 3 meses en terapia o estás con medicación para los que han tenido medicación, ya deberías estar bien. No, no, no es así, no es tan rápido. Hay que tener metas pequeñas, pasos cortos para después no sentirnos mal ni hacernos sentir mal al otro, ¿no? Entonces, de metas muy chiquitas generaremos una meta mayor. Para mantener el buen ambiente familiar también, ¿no? Tenemos que tener siempre las cosas muy tranquilas y en calmas. Acuérdense que sobre todo en los trastornos limítrofes, el descontrol del afecto, ¿no? La intolerancia a la soledad, todo esto puede ser bastante intenso. Por lo tanto, las rutinas, ¿ya? Tienen que mantenerse, las rutinas familiares tienen que mantenerse. Ahora me pueden decir, sí, pero los hijos o los hermanos se van, se casan, etcétera. Sí, esos cambios son cambios que se van a dar, ¿no? Pero si las rutinas se siguen manteniendo, las llamadas por teléfono, el saber que cuentas conmigo a donde yo esté, etcétera, esto va a ayudar mucho al paciente. Hay que darse mucho tiempo para dialogar, para tener conversaciones. No sé si aquí en SAPSA hemos tenido alguna charla antes donde hablamos de las reuniones familiares, las juntas familiares. Estas juntas familiares en familias que no hay ningún tipo de trastorno son útiles y más aún cuando hay algún trastorno. Porque tenemos que tener espacios para dialogar, tenemos que tener tiempo para preguntar cómo se sienten, para compartir cómo nos estamos sintiendo, qué esperamos, ¿no? Para también celebrar algunos logros, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un paciente que tiene un trastorno de depresión y y hemos visto que está mucho más animado, ¿no? O alguien que ha tenido un trastorno de bipolaridad, por ejemplo, que ha tenido una hipomanía o ha tenido manía completa, que es mucho más amplia, más tiempo, por así decirlo, y lo vemos mucho más, menos arriesgado, más centrado, más ecuánime, ¿por qué no decírselo también, no? A veces la persona necesita también ese refuerzo, entonces es importante que encontrar esos tiempos de diálogo. 4, ¿cómo afrontar las crisis? Las crisis. En primer lugar, tenemos que anticiparnos a las situaciones que puedan suceder y es tener conciencia, ¿ya? Y por eso es que digo siempre que sí se necesita trabajo, apoyo psicológico a la familia, ¿no? Porque tenemos que establecer qué cosas podrían suceder, ¿no? O tener claro que ante determinadas situaciones podría desencadenarse algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la persona ya está en la crisis? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a reclamar? ¿Le vamos a decir, ay, tú siempre con tus cosas?
En realidad no, tratar de estar lo más tranquilos posibles, ¿no? Evitar ponerse a la defensiva, por ejemplo, ¿no? Frente a acusaciones. Em, Tratar de incentivar al diálogo, tratar de no tomar las cosas como de forma personal, porque en algún momento de crisis tal vez podríamos salir mal parados, pero realmente alguien la persona que tiene el trastorno nos podría decir algo que no nos hace sentir bien, pero no necesariamente es personal, no es porque no nos quiera, por así decirlo, es porque está en una crisis, ¿no? Entonces tratar de escucharlos, escucha activa, ¿no? Tratar de inclusive ser empáticos, no darles por su lado porque tampoco es así, pero tratar de entender, ¿no? Entender cómo se sienten. No usar frases como debes tranquilizarte, así, así no se arreglan las cosas, pero es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Tal vez entiendo cómo te sientes, veamos qué podrías hacer, ¿no? Tratar de ver cuál es la forma, y esto no hay una receta de cocina. El afrontar la crisis es algo que realmente, porque las crisis suceden, inclusive con medicación y todo pueden suceder las crisis, ver cómo es que la familia puede funcionar. Por eso es que necesitan un tratamiento, ¿no? ¿De qué forma pueden afrontarlo? ¿Qué pasa si el paciente, que esto es común en el TLP, pero también puede pasar en la bipolaridad, puede pasar en otro tipo de trastorno, ¿no? ¿Qué pasa si se hace autolesiones, ¿no? ¿Qué podemos hacer? No necesariamente tendríamos que decirle por qué lo haces o ignorarlos, ¿no? ¿Qué podría, primero creo que tendríamos que entender que la persona lo hace por alguna acción específica, no es un acto impulsivo. Cuando sucede eso, tenemos que llamar al profesional, o sea, realmente tiene que saber el profesional, quien lo está tratando, qué es que se está autolesionando. No tenemos que ignorar la situación, pero a veces puede ser que no les hemos estado dando el espacio o no les hemos prestado atención, o sea, hay que prestar atención en todo momento y tratar de ver por qué está sucediendo eso, cuál es el problema, ¿no? Creo que uno de los puntos importantes aquí, ante los comportamientos autodestructivos que puede tener la persona, es que en realidad, si bien no hay que validar en realidad la situación, validar lo que está haciendo, sí validar el sentimiento o la emoción que pueda tener, ¿no? Porque entender, lo estás haciendo porque tienes dolor, porque tienes esto, ¿no? Entenderlo, que no se sienta juzgado, pero sí apoyado, ¿ya? Esto es bien difícil, específicamente las autolesiones son muy difíciles. Conozco casos en los cuales en realidad les esconden absolutamente todo, ¿no? Todo lo que podrían hacerse daño. Y claro, en un momento de crisis es lo ideal esconder cosas para que no se hagan daño. Sin embargo, hay que hablar con ellos también, informar directamente al profesional para ver qué es lo que se puede hacer en ese momento. Sexto paso, hay que escuchar y comunicar, ¿no? En escuchar, como les digo, no invalidar o no minimizar los sentimientos, las emociones que tengan. A veces decimos, por ejemplo, no sé, hay una pérdida amorosa en ese momento y decimos, ya se te pasará, todos hemos pasado por lo mismo. Quizás es cierto, claro que sí, pero no necesariamente es eso lo que esa persona necesita en ese momento, ¿no? Quizás es lo que necesita en ese momento, entiendo que te sientas mal, ¿no? Lo entiendo. No hay que negar los sentimientos, ¿no? Pero sí lo que se tendría que hacer es hacer algunas preguntas, ¿no? Hacer preguntas, escucharlos, si no entendemos algo, réplica, decir, he entendido esto, ¿me puedes volver a explicar? ¿No? Para asegurarme que he entendido y que me está entendiendo. Esto es importantísimo. En la parte de comunicar hay tres pasos importantes, ¿no? Describir la situación. Si hay un tema que en realidad ha sido, por ejemplo, un problema que ha habido más de una persona, describir cómo me he sentido sin juzgar ni calificar. Esta situación ha originado en mí esto, ¿no? Pero no es porque tú te has portado así, entonces me has hecho daño, ¿sí? Espero dejarme entender con esto. Explicar cómo me he sentido,
porque es importante que ellos también procesen cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Y explicar también qué nos gustaría ver. Ahora, si ya no estamos en crisis y estamos en un proceso de terapéutico o estamos tratando de mejorar algunas cosas en casa, esto es vital, escuchar y comunicar. Y la comunicación son 3 pasos, acuérdense bien. Explicar la situación, explicar emociones, sentimientos, explicar qué es lo que lo ocasiona y qué es lo que deseamos y tratar de llegar a un acuerdo. Séptimo, y ya estamos terminando, ¿no? Colaborar y ser consciente, ¿no? Tenemos que pensar que la solución o lo que hagamos no es solamente para el paciente, sino es para la familia. Aquí me apuro porque ya veo que se está pasando el tiempo, ¿no? Acuérdense de las juntas familiares, ¿no? Tratemos de juntarnos para conversar, para decirles cómo nos sentimos, para identificar qué podemos hacer, para preguntar qué se puede hacer, para preguntar cómo los podemos ayudar, para llegar a acuerdos es importantísimo, ¿no? En otras palabras, tenemos que tener bastante tolerancia, ¿no? Establecer límites, pero también tener tolerancia. Pero los límites tienen que ser claros, tienen que ser muy concisos. Tenemos que aprender a poner límites y también de ver em, qué consecuencias podría tener si no hacemos ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del trastorno limítrofe, acuérdense que va a haber emociones muy intensas. Entonces, quizás puedan haber algunos que no controlan mucho la ira y pueden hacer las famosas rabietas. ¿Cuál es la consecuencia contra esto? Esto se trabaja de forma terapéutica, pero ustedes lo pueden trabajar como familia si es que también lo tienen, ¿no? Están pasando por ello. Ver cuáles son las consecuencias de esto y nuevamente llegar a acuerdos. Y cuando sucede, no hablar en el momento. Si vuelve a suceder, por ejemplo, esto de las rabietas, hablar después para que sea mucho más viable. Acuérdense que los límites son importantísimos y la tolerancia es de vital importancia, ¿ya? En realidad sí se puede salir adelante. Los trastornos mentales son esos, son trastornos mentales que pueden tener terapia, pueden tener mucho apoyo, en algunos casos psiquiátrico, en algunos casos solo psicológico, con espacios terapéuticos los pueden ayudar. Hay diferentes trastornos mentales, sobre todo los de personalidad, los podemos encontrar o identificar en etapas tempranas. Tengamos en cuenta esos 4 puntos y pensemos que grandes personas que han llegado a muy lejos han tenido trastornos mentales y no necesariamente con los avances que hay en la actualidad, ¿no? Creo que uno de los casos, si vamos a la historia, acuérdense que Winston Churchill, que tuvo tanto impacto en su momento histórico, fue bipolar, ¿ya? Así que el tener un trastorno no quiere decir que no se puede llegar a, a- a conseguir cosas y tampoco tiene nada que ver con la brillantez que puedan tener las personas. Les dejo rápidamente porque estamos terminando. Existen centros de salud son que tenemos que tener a la mano y también algunos teléfonos de emergencia. Las personas que tienen personas en familia con algún trastorno, por favor, tengan en cuenta el teléfono de los bomberos, inclusive de la Cruz Roja, de la policía, del Hospital Casimiro Ulloa, del Hermilio Valdizán, Honorio Delgado, del Arco Herrera, ¿no? Porque son hospitales mentales. También del Ministerio de Salud, del 113, opción 5. Y también hay centros de salud mental comunitarios que lo pueden encontrar en la página web. Y de hecho también está la parte privada. Las personas que tienen acceso a la parte privada pueden encontrar opciones también. Y si no, el Estado, si bien no es suficiente por toda la cantidad de, de casos que hay, sí podríamos tratar de acceder. El Seguro Social también tiene el hospital de día, que tiene absolutamente todo, ¿no? Hay que ser diagnosticado para que ser derivado y una vez ahí ya se tienen todas las terapias que se necesitan.